Hola amigos, hola a todos mis seguidores, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros, estos momentos que tenemos todas las semanas. Muchas gracias, cada vez son más los que me siguen, cada vez son más los que me escriben, así que realmente les agradezco por acompañarme siempre. Gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, hoy les quiero hablar un poquito de los gobiernos populares y de los gobiernos populistas. Voy a poner el ejemplo de los gobiernos populares, por ejemplo Alemania, Noruega, Suecia, distintos países de Europa que tienen gobiernos populares. ¿Por qué llamamos populares? Porque se ocupan de todo el conjunto de su población. Se ocupan del empresario, del que tiene y del que no tiene. Ustedes saben que en Europa no hay villas miserias, no hay barrios carenciados. Toda la gente tiene su seguro, toda la gente tiene su sistema de salud, pero los empresarios están ayudados por el gobierno para producir más, para poder exportar y para repartir también ganancias con los empleados. Eso hace que la gente pueda estar mucho mejor, que pueda tener su salud, pueda tener su trabajo, pueda tener su vivienda. Ustedes saben también que en el caso de Alemania, por ejemplo, cuando la carne, cuando las verduras, los vegetales están muy caros, el gobierno compra gran cantidad y los va distribuyendo de a poco con el tema de que así está siempre igual el mismo precio durante todo el año para nivelar los precios. Entonces eso es un gobierno que se ocupa del pueblo, que cuida a su pueblo realmente. Bueno, ustedes también saben que la señora de Merkel, que estuvo como 17 años en el gobierno en Alemania y que ahora se retira por su propia voluntad, porque ya no quiere más, realmente ha llevado a Alemania a niveles maravillosos en cuanto a país, a economía, a producción. Realmente se ha ocupado del pueblo. Es una mujer que paga sus impuestos, que vive en su departamento, que sale a hacer las compras. Es una mujer dedicada a la función como corresponde. Si vamos al caso de Sudamérica, y tenemos distintos países como Perú, Bolivia, Brasil, muchísimos países, Argentina también, distintos países que se ocupan, digamos, del pueblo de una manera especial. Tienen gobiernos populistas. ¿Por qué populistas? Porque al rico, al empresario, al que produce, le quitan. Tratan de sacarle mucho dinero con los impuestos. A las pequeñas empresas realmente las agobian cobrándole impuestos, no dándole créditos y supuestamente es para darle a los pobres. Ese dinero nunca llega a los pobres porque Sudamérica tiene grandes cantidades de villas miserias donde tienen gente muy pobre que no llega a lo mínimo indispensable. Pero claro, los gobiernos populistas le dan un subsidio X que no le alcanza para nada, pero con eso compran votos. Entonces, esos gobiernos, esas políticas populistas, solamente sirven para las elecciones. Le sirven al pueblo solamente para que los voten. Entonces, disfrazan la situación. Los gobiernos populistas, en lugar de querer que el pueblo, que el pobre levante, ¿qué hace? Oprime al rico, oprime al empresario con impuestos, con trabas y hace que el empresario, el que tiene dinero, baje. Es una manera de igualar para abajo, no para arriba. Realmente estas políticas populistas ya no funcionan más. Creo que la gente ya se está dando cuenta que por una determinada cantidad de dinero, de subsidio, de bono
que le dé algún gobierno no sirve, no alcanza. Entonces, ¿qué pasa? Ponen, por ejemplo, al campo le ponen restricciones, le ponen impuestos para que no pueda exportar. El campo necesita exportar, necesita hacerse de dinero, porque después tiene que comprar insumos. Ustedes saben que en muchos países el campo realmente es lo que nivela la balanza hacia arriba. Hay muchos países que viven de la producción y viven en su gran mayoría de las exportaciones del campo. Si al campo los oprimen con impuestos, ninguna persona de campo quiere exportar, ninguna persona de campo, ningún productor quiere producir, porque no le conviene. Entonces los gobiernos populistas lo único que hacen es crear impuestos, crear trabas, crear a las exportaciones, a las importaciones, a todo. Entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta y tenemos que pensar bien en el momento de votar que no necesitamos gobiernos populistas que en las campañas dicen que les van a dar de todo, pero luego le dan algo tan poco y no alcanza para nada y el pueblo sigue pobre. Entonces tenemos los pueblos donde no tienen ni rutas, no tienen asfaltos, no tienen colegios, no tienen internet, no tienen nada. Hay países donde han gobernado gobiernos populistas durante muchos años y me gustaría que muchos de ustedes recorran, vean. Entonces se van a dar cuenta la cantidad de villas, de barrios marginales, la cantidad de gente que no tiene las cosas mínimas indispensables como luminarias, asfaltos, agua potable, cosas esenciales. Bueno, hay muchos gobiernos populistas que se han dedicado solamente a oprimir al que tiene, a quitarle al que tiene, pero ese dinero al pobre no llega jamás. Lamentablemente. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Les agradezco mucho que me sigan. Les pido que se suscriban a mi canal de YouTube y que me acompañen. Los quiero mucho. A cuidarse, que esto no terminó todavía. Gracias.